reaccionamos de manera exagerada. ¿Por qué continuamente repetimos errores? ¿Cuántas veces nos pasa de que decimos siempre nos damos la cabeza contra la misma piedra? ¿O por qué algo nos enoja más de lo que debería enojarnos? Entonces, otro de los conceptos que nos trae Freud para ir entendiendo esto es la estructura psíquica del hombre, que Freud dividía entre el ello, el yo y el superyo. Que están continuamente para Freud en un tenso equilibrio. Que ahora voy a explicar por qué. Porque, bueno, el ello son todos los deseos, los impulsos, las necesidades básicas que tenemos, emocionales, es la energía pura. El superyo son aquellas normas, todo lo que nos rodea, aquellos mandatos, las exigencias sociales, que para Freud eso puede volverse muy duro en nuestra vida. Y el yo, que somos nosotros, es nuestra conciencia, trata de negociar, trata de llevarse bien con todos esos impulsos, esas exigencias y la realidad misma. Cuando el superyo, que es decir, esos mandatos sociales se vuelven demasiado rígidos, aparecen síntomas, decía Freud, como la culpa, la ansiedad o la autoexigencia. Bien. Cuando el ello empuja demasiado, que son nuestros impulsos, aparece, por ejemplo, la impulsividad, la violencia, o también pueden aparecer, para Freud, adicciones o conductas destructivas. Para que vean más o menos cuál es el mapa emocional y psíquico que nos va planteando Freud. Y también nos dice Freud que ante todo este mapa emocional y psicológico desarrollamos nosotros en nuestra vida mecanismos de defensa. Por ejemplo, la proyección. Se las nombro y después voy aplicando cada una, pero lo tengo que ir mirando acá porque no me dedico a esto. Si estuviera Jorge, lo decía mucho mejor que yo. La proyección, la negación, el desplazamiento y la sublimación. La proyección es atribuir a otro lo que no acepto en mí. La negación es eso, básicamente, es negar, es decir, esto no me pasa a mí, no reconozco que algo me está pasando. El desplazamiento es descargar mi bronca en algo más débil. Y la sublimación es transformar el conflicto, por ejemplo, en creatividad o trabajo. Lo escuché, sí que está picando ahí bastante. Estos mecanismos para Freud nos ayudan, pero también pueden destruir vínculos y comunidades. Otro de los conceptos que maneja Freud es la represión. Cuando algo es demasiado doloroso o conflictivo para nosotros, lo empujamos al inconsciente, es decir, lo reprimimos, lo tenemos ahí guardado. Pero un concepto que me parece muy interesante de Freud, en todo lo que he leído, es que eso reprimido, eso que tratamos de encajonar en nuestro inconsciente, siempre vuelve. Y, por ejemplo, puede volver en síntomas como estrés, irritabilidad o angustia. Entonces, Freud dice que existen dos fuerzas profundas. El eros y el tánatos, que tiene que ver con la pulsión de vida y la pulsión de muerte. El eros tiende a unir, tiende a crear, tiende a cuidar, y el tánatos todo lo contrario. Busca destruir, busca romper y busca repetir todo aquello que es negativo para mi vida. Te leo 3 y te doy un descanso ahí. Marta de Ciudad del Plata. Gracias, Marta, por escribirnos. Buenas noches, Nicolás. Qué lujo tener a Guillermo Caraciolo. Muchas gracias. En el programa. Hace falta más filosofía para entendernos un poco mejor como sociedad. Gracias por traerlo. Muchísimas gracias. También tenemos a Rubén de Capurro. Rubén nos dice, excelente invitado. Hoy lo sigo a Caraciolo, me dice, hace tiempo. Me encantó cómo explicó el tema de la mirada crítica. Felicitaciones. También Muchas tengo gracias. a Andrea de Libertad que dice, hola Fundación Montes, estoy escuchando de Libertad. Qué claridad que tiene ese hombre. Un gusto escucharlo. Gracias por estos espacios que hacen bien. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos dos más que te lo dejo para matar. Me la voy a creer. Tengo dos más para atrás ahí. Bueno, la pulsión de muerte, explica Freud, la pulsión de muerte es cuando las personas, los grupos o las sociedades repiten continuamente patrones dañinos. Claro. A eso quiero llegar. Es que, aún sabiendo muchas veces que hay cosas que nos hacen mal, las repetimos. Pero no solo como individuos, sino también socialmente. Que a eso voy a tratar de llegar ahora al final de la columna, de esa mirada social que tenía Freud. Claro. Para vivir en sociedad, nosotros tenemos que ir renunciando a nuestros deseos y nuestros impulsos.
esta renuncia en nosotros nos genera un malestar, nos genera frustración, Claro. y muchas veces nos puede generar agresividad. Entonces, hay una tensión continua entre lo que son las normas sociales y mis deseos individuales. Y esa tensión para Freud nunca desaparece. Bueno, y acá es donde trato, siempre digo trato porque lo puedo conseguir como no, es de traer a Freud a nuestra época, Claro. traerlo acá, ¿no? El super yo, por ejemplo, en la modernidad, es esa autoexigencia que nos puede llegar a enfermar. Freud decía que el super yo muchas veces puede volverse cruel. Hoy vivimos bajo un super yo que está en gran parte amplificado. Es distinto al que Freud conoció, ahora está más amplificado. ¿Por qué? Porque tenemos una continua obligación de rendir, de producir, de mostrarnos felices, de estar siempre disponibles para el otro y de comparar nuestra vida con la de otros. Esto produce ansiedad o depresión por algo que sentimos que está mal en nosotros, que está mal en la persona. Pero también hay un elemento que hay que considerar, que es que la sociedad de hoy nos exige mucho más de lo que podría permitirse, digamos. Entonces Freud nos diría que el conflicto no está en el individuo, sino que el conflicto está en la cultura. Mirá Valeria lo que nos dice. Buenas noches, acá en casa estamos todos escuchando, comentando las ideas del filósofo. ¿Qué forma de bajar conceptos complicados? Valeria. Valeria, como siempre digo, invitado. Valeria, como siempre digo, trato de hacerlo, espero si se entiende mucho mejor. Pero Pero se ve que sí, se ve que y se debate, está bueno esto. Bueno, la primera me oyente encanta. que nos dijo que se está debatiendo, Me está en encanta. la casa y está debatiendo. Gracias Valeria por el mensaje. Sigan debatiendo y bueno. Soledad de Quichú nos dice, estoy escuchando desde Quichú, mirando el mar y pensando en lo que dice el filósofo. Qué necesario es detenerse y reflexionar. Muy buen programa. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Me encantan todos los mensajes. Me gustó eso que se quede que se debata debate en la casa. La verdad ¿eh? que sí, está muy bueno, está muy bueno. Bueno, y acá voy a traer un elemento que lo traía con Byung-Chul Han, lo traje con Byung-Chul Han en la columna anterior. Me voy a comprar ese libro. Lo Me recomendé en recomendaste, redes. Lo recomendé en muy redes. bueno, muy bueno. Y la columna de Byung-Chul Han ya está en YouTube. Si alguien la quiere ver, se puede suscribir al canal de Fundación Montes en YouTube. Mira, te voy a comprometer algo en el aire, hablando de eso. Estoy viendo que en YouTube hacen el programa en vivo. ¿Vamos a empezar a hacerlo? Bueno, dale. Para subir. Está bueno eso. Bueno, ¿cómo no? Sí. El YouTube Live en vivo. ¿Qué te parece? ¿y le Ponemos el metemos? celular ahí, pic. Bueno, que la gente se vaya suscribiendo Y claro, y lo en cualquier tiramos momento vivo. largamos algún vivo, sí. Sí, Hacemos el programa en vamos vivo, arriba, Guille. ya que estamos en el baile. Bueno, y voy a traer ese elemento que son las redes sociales. Bien, a ver. Porque las redes sociales son un territorio ideal. Si Freud viviera, lo analizaría, creo que lo analizaría como yo lo voy a decir, que es un territorio perfecto para la proyección. Freud explicaba que proyectamos en otros lo que no queremos reconocer en nosotros mismos. Y en redes sociales esto se potencia. Sí, sin duda. ¿Por qué? Porque la agresividad muchas veces se disfraza de opinión. Claro. Lo decía Inés, que la tuvimos de invitada en el programa pasado. El chusmerío, por decirlo de alguna manera, que en realidad puede responder a una inseguridad propia. ¿Sí? Y las críticas hablan más del crítico que del criticado. Claro. Las redes son un gran escenario freudiano. Si Freud viviera y analizaría las redes sociales, imagínate Claro. todo lo que tendría para decir. Porque ahí, en las redes sociales, el inconsciente se libera sin filtro. ¿No? Por eso vemos en redes sociales tanta violencia verbal, tanto juicio hacia los demás o tanto enojo. ¿No? Cuando las emociones dolorosas no se expresan, pueden llegar a volver, esto lo decía Freud, como ataques de pánico, insomnio, irritabilidad, dolores sin causa médica e impulsos agresivos. ¿No? Cuando queremos encerrar tanta cosa en el inconsciente, puede producir un montón de cosas en nuestra salud corporal. Freud diría que la sociedad contemporánea reprime el cansancio, la tristeza y la vulnerabilidad. Y por eso revientan en síntomas colectivos. Mira.
Tengo a Graciela de Sí, claro. San José de Mayo. Soy del barrio industrial. Un saludo grande, Graciela. Gracias por escribirnos. Solo llamar para decir que hoy el programa estuvo brillante. Traer a un filósofo no es común y se agradece. Un saludo para todos y para Guillermo Caracciolo. Muchas gracias. Mateo de Punta Valdés, el último. Buenas noches. Acá desde Punta Valdés, escuchando, y qué interesante eso que explicó sobre la responsabilidad social. Ah, sí. ¿Tá? Ojalá más programas como este. Bueno, vamos a empezar a maquinar YouTube. ¿Viste? La gente está pidiendo programas. Bueno, cómo no. Insisto, se pueden suscribir en el canal de Fundación Montes de YouTube. Hemos ido aumentando suscriptores últimamente. Sí, seguimos aumentando suscriptores. Empezamos con los vivos. Vamos a empezar. Y bueno, y ahora vamos a este concepto de pulsión de muerte a ver. que manejaba Freud. ¿Por qué repetimos aquello que nos hace mal? Hay conductas sociales que Freud trata de explicarlos desde el concepto tánatos que yo manejaba anteriormente. Por ejemplo, volver a relaciones dañinas, a ciertas políticas que existen que tienen que ver con el odio. Hemos visto en noticias internacionales como, por ejemplo, existe un neonazismo, hay un nazismo creciente, por ejemplo, en Alemania, y eso es preocupante, ¿no? Porque volvemos a ciertas conductas, ciertas políticas de odio. El vandalismo y el autoboicot son dos elementos también, y las adicciones. Sí. ¿No? Las adicciones son algo que muchas veces gente sale, pero después cae nuevamente, o gente que nunca sale, porque repite continuamente aquello que le hace mal. Y esto no se debe a una falta de educación. Eso es una fuerza inconsciente que arrastra a que tenemos que repetir lo negativo constantemente. La salida, para Freud, es volver consciente lo inconsciente. Ahí está el ejercicio. ¿Ah? Y él propone una psicología de masas, ¿ah? Generar como una emocionalidad colectiva, que tiene que ver con lo que el oyente había interpretado de lo que veníamos hablando. Freud describe cómo en un grupo, muchas veces, la gente piensa menos y siente más. Hoy se ve en la polarización que existe en la política, en las tribus digitales, en el contagio emocional del odio, los linchamientos virtuales y la ola de rumores o las falsas noticias. Todo esto pasa en las redes sociales. Si uno sale en las redes sociales, nos podemos dar cuenta que podemos construir algo más colectivo y más sano, que tiene que ver también con lo que traía Byung-Chul Han, de empezar a fomentar comunidad, el cara a cara y la conversación con el otro de manera corporal. La salud mental también se daña en entornos donde la emoción colectiva supera la razón individual. Valeria nos decía, Rafael Peraza, que estaban en un grupo, se ve que están en un grupo acá, dice, buenas noches, acá estamos todos escuchando, se ve que hay un grupo que estaban debatiendo. Bien. Está bueno. Ahora no puedo parar porque tengo que llegar a casa a Ciudad del Plata, si no paraba ahí a incrementar el debate, pero tengo que llegar a mi casa. Bueno, Freud siempre vio el síntoma como un mensaje. Bien. Siguiendo esa línea, los problemas sociales también nos hablan. La violencia dice algo de la frustración que no encuentra salida. El chusmerío, muy común, dice que hay inseguridad o identificación débil de la sociedad. La discriminación dice que hay miedo a lo diferente y la ansiedad colectiva dice que la cultura exige demasiado. La salud mental, entonces, no es solo un tema de psicología, es un asunto comunitario. Entonces, a modo de cierre, para ir dejando una idea, a toda esta gente está debatiendo y nos está escribiendo, ¿qué posible salida? ¿Cómo Freud puede analizar esto? Freud no era un tipo pesimista, todo lo contrario. Y él nos propone algo simple pero muy profundo, que es conocer lo que no queremos ver de nosotros mismos. Mirá, el cierre nos dice Carlos de Rodríguez, dice, Nicolás, felicitaciones, hoy se lucieron. Caracciolo siempre nos deja pensando. Dice. Bueno, qué placer recibir estos mensajes. Trabajo bastante en traer las columnas y traer algo novedoso. Freud era un desafío porque no tiene una parte filosófica muy férrea, sí tiene toda una teoría del psicoanálisis psicológica, entonces no quería